Hola, ¿qué tal? Soy Janina Pérez Arias. Estamos en la Seminci, en el set de Quinótico, y hoy estoy con Pablo Gil Rituerto, que es el director y co-guionista de La Marsellesa de los Borrachos, que es una película que está en la sección Tiempo de Historia de la Seminci. Y bueno, yo nada más he dicho hola, Pablo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias. Yo nada más he dicho dos de tus múltiples cargos, porque también eres montajista, también, o sea, eres aquí en esta tu primera película, tienes diferentes roles. Siendo tu primera película, asumir diferentes roles, cómo fue ese tanto abarcar por una primera vez? Sí, la verdad es que como el proceso de desarrollo de la película fue bastante lento, bueno, no lento, pero pausado, con calma, me fui pudiendo adaptar poco a poco a las diferentes cosas. Yo soy montador. De alguna manera pienso que cualquier director de documental tiene que ser montador, de alguna manera. Así que es un rol que a veces no figura en los créditos, pero de facto prácticamente todos los directores de documental pues son montadores, ¿no? Es allí donde escriben la película. Y en la faceta de la escritura, pues estuve acompañado por Alba Lombardía y digamos que también me lo puso fácil en el proceso. Bueno, La Marsellesa de los Borrachos es más bien, este título es más bien un insulto franquista hacia Mm. precisamente lo que exploras, ¿no? Es una historia fascinante que empieza en 1961 con un grupo de italianos, antropólogos, poetas, todo mezclado, que se meten de clandestinos en la España franquista del 61 para investigar, para recolectar música, cantos de protesta, Mm. precisamente antifranquistas. Mm. Este, ¿Por qué llegas tú a este tema tan fascinante? Que sobre papel es fascinante y en la película es fascinante, pero ¿cómo llegas tú allí? Sí, ten en cuenta que yo empecé a investigar este tema hace casi una década. Wow. O a investigar en torno, ¿no? Alrededor de este tema, a buscar qué archivos sonoros podía haber de esta época, ¿no? Y teníamos la idea de hacer una película a partir de un archivo sonoro, pero bueno, probamos diferentes vías hasta que encontré en una librería de viejo este libro, Canciones de la Resistencia Española, y en el prólogo al libro explican, ¿no? Que las transcripciones de esas canciones provienen de las grabaciones que ellos hicieron en este viaje a España. Entonces, bueno, ahí se me disparó un poco, bueno, las ganas de saber y también ver que ahí había ingredientes, ¿no? Para poder hacer una película a partir de esto. Y empezamos a tirar del hilo. ¿Cómo decides tú unir la travesía del 61 con esa voz que es el único superviviente de aquella época, pero entrelazarla con otro viaje que es en el 2022? ¿Cómo se te ocurrió esa idea que al final pues es fantástica para la película, funciona súper bien? Sí, de alguna manera, quizá, bueno, puede haber como dos maneras de abordarlo, ¿no? Estas cosas, de una manera más intelectual, eh, más a priorística y otras maneras más intuitivas, ¿no? Que a veces no sabes de dónde vienen exactamente las ideas, pero sí que teníamos claro que no queríamos hacer una película que se quedase fijada en el pasado, ¿no? Que no fuese solamente una recreación, una rememoración de un tiempo glorioso o una historia épica que ocurrió en el pasado, sino que se trataba de interrogar este archivo y ver de qué nos hablaba, ¿no? De qué hablaba este archivo en el presente. Y ahí, pues bueno, sí que tiramos un poco, a ver, no quiero sonar pedante, pero sí que pues, un lugar común también, ¿eh? De Walter Benjamin, su tesis sobre la filosofía de la historia, ¿no? Didi Uberman también ha trabajado bastante estos temas. Bueno, teníamos referentes intelectuales que ya habían reflexionado cómo el archivo se podía poner en presente, ¿no? Y activarlo en el presente de una manera que resonase de nuevo. Ujú. Además, a mí me gustaría hablar contigo de la riqueza de las lenguas, ¿no? Tienes canciones en gallego, en euskera, en catalán. Es de verdad algo bastante valioso. ¿Cómo fue para ti encontrarte con esta riqueza? Yo me imagino que fue como abrir un cajón y decir,
wow, aquí hay un tesoro. Sí, y aparte fue un tesoro que durante mucho tiempo fue un tesoro imaginado, porque cuando nosotros sabíamos que existían las grabaciones, pero cuando contactamos con los supervivientes de aquel viaje, que en ese momento eran 3 personas, Emilio Yona, que es el narrador de la película, él era un poco el custodio de este archivo a través de una fundación en Turín, que lamentablemente por falta de fondos había cerrado. Entonces, cuando yo fui a preguntarle, oye, ¿dónde están las cintas? Y dice, bueno, están aquí, pero es que no se pueden sacar. Están metidas en unas cajas en un sitio y hasta que no encontremos una sede nueva no podrás oírlas. Entonces, durante mucho tiempo, que creo que eso también es bonito porque nos ayudó a imaginar la película, soñamos más con las canciones que lo que fue realmente oírlas y trabajar ya sobre ellas, ¿no? Que esto llegó en una segunda fase. Y efectivamente, poder escuchar estas canciones, rescatar esta labor de arqueología sonora, ¿no? De rescatar algo que estaba perdido, nos hacía sentir de alguna manera orgullosos también, ¿eh? De esta labor, de que la película, más allá de que nos quedase bien o mal, ya solamente el hecho de haberlas traído de vuelta, estas canciones que de alguna manera estaban exiliadas, ya tenía un valor. También tienes en la película músicos de nuevas generaciones que interpretan las canciones, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue el proceso para dar con estas personas Mm. y también de aportar? Porque tengo entendido que, por ejemplo, María Arnal escribió un par de estrofas más de la canción que Mm. interpreta en la película. ¿Cómo fue todo este proceso, por favor? Sí, claro, la película parte de la generosidad de mucha gente, para empezar la generosidad de todos los que intervienen en ella, que han aportado en sus secuencias sin saber muy bien, ¿no?, en qué relación estaban respecto al resto de secuencias de la película, ¿no? En el caso de María, por ejemplo, ella participa de la película antes de que la propia película exista, lo cual es muy interesante porque ella ya cantaba una de estas canciones que yo había descubierto en Italia, creo que era su primer o segundo EP, y la tocaba en directo y de hecho la publicó en un EP. Entonces, claro, ya le dije, bueno, ahora que vamos a hacer la película, tú indudablemente estarás dentro de la película. Y eso nos permitió que María ya había, ¿no?, interiorizado esta canción hasta el punto de transformarla, ¿no? Entonces también nos dio, digamos, las pautas o los pasos a seguir para trabajar con los siguientes músicos. Y los siguientes músicos, pues fue un poco una mezcla, ¿no?, de gente que admiro, gente que aún no conocía, pero que, bueno, que la investigación me fue llevando hacia ellos. Y creo que es muy interesante, porque es gente que se relaciona con el folclore, ¿no?, de una manera Mm. muy creativa, pero también sin dejar de lado, pues, cierto compromiso, ¿no? Mm. Bueno, aquí durante la Seminci hemos charlado con diferentes directores, también desde el punto de vista de cómo el cine demuestra que es un acto de resistencia, ¿no? Y con tu película no solamente es el cine, sino la música como un acto de resistencia a fuerzas adversas, digamos, ¿no? Este, Teniendo en cuenta que hoy en día estamos viendo un viraje hacia la extrema derecha, que nunca ha desaparecido, siempre ha estado allí como un fantasma acechante, eh, ¿de qué manera crees tú que pueda tu película despertar un debate sobre ese acto de resistencia y de protesta? Sí, bueno, es una pregunta difícil. Tampoco me gustaría tener como una tesis muy fuerte, ¿no? Sobre todo para la gente que todavía no ha visto la película, de lo que se va a encontrar ahí. Pero ten en cuenta que cuando nosotros hicimos la película, cuando empezó este proyecto, era hace 10 años y el paisaje político y social era muy diferente. Nosotros pensábamos que podríamos hacer una película que reflejase, eh, que pusiera en relación, ¿no?, aquel viaje del 61 con unas luchas en el presente sociales que en ese momento estaban teniendo lugar y que eran muy importantes. Lo que vino luego fue, pues, ¿no?, una resaca política muy grande, una especie de anomia social, ¿no?, después de, de la pandemia, del COVID, ¿no?, donde todo se paralizó mucho en las calles. Y bueno, y parece que ahora la película también tiene este don de la oportunidad, ¿no?, que sale a la luz en un momento en que igual el paisaje ha cambiado bastante, pero que la película tiene mucho que decir sobre ese paisaje. Pero como ves, estas cosas no se pueden pensar tan a priori y es imposible estar en el momento adecuado con una tesis, ¿no?, tan de fondo, sino que se trata más a una coincidencia. Pero es cierto que hay
varias secuencias de la película que a día de hoy resuenan, ¿no? Con estruendo si tú miras los titulares de la prensa. Sí, a día de hoy. Bueno, Pablo Gil Rituerto, director hombro orquesta de La Marsellesa de los Borrachos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el set de Quinótico y recordamos que La Marsellesa de los Borrachos está en la sección Tiempo de Historia de la Seminci. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a vosotros por darnos su espacio. Gracias. Y aquí seguimos en el set de Quinótico, la primera con K y la segunda con C.